Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, estamos listos en Entrevista Venevisión para conversar con Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y coordinador político encargado de Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes hoy. Diputado, nuevamente el presidente Nicolás Maduro hace una acusación específicamente a un partido político, a supuestos integrantes de Voluntad Popular que estarían involucrados en un intento de secuestro del expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Quisiera su reacción. Sí, bueno, desmentir esto de la manera más firme y clara posible. No es primera vez que se nos acusa a nosotros de cosas como estas. Desde el año 2014 se nos viene persiguiendo. Y esto es precisamente una factura porque Voluntad Popular es el primer partido que dijo que no estaba dispuesto a participar en la farsa electoral del 22 de abril. Y esto le ha costado no solamente esta acusación, sino que tenemos decenas de líderes presos, como es el caso de Leopoldo López, quien tiene 4 años injustamente tras las rejas, acusaciones, señalamientos, pero aquí estamos y seguiremos estando con nuestro compromiso, que es defender al país. ¿Qué piensa de la intención de que el 22 de abril haya no solamente presidenciales, sino convertir ese evento en unas mega elecciones para renovar a la Asamblea Nacional y también los consejos legislativos estadales y las cámaras municipales? Mira, es una propuesta absoluta y completamente ilegal. La Asamblea Nacional vigente fue electa en el año 2015 por un periodo de 5 años, así lo establece la Constitución. Más de 14 millones de personas de todas las tendencias políticas participaron en ese proceso electoral y no hay justificación alguna para que esto se realice. No hay tiempo tampoco por organizar un proceso en el que miles, literalmente miles de candidatos deben postularse, y esta forma atropellada de hacer las cosas lo único que busca es generar un proceso amañado, un proceso que no va a reflejar la voluntad del pueblo, que quiere un cambio, pero que así no está dispuesto a votar. Usted lo acaba de decir, Voluntad Popular fue el primer partido que anunció que no va a participar en esas elecciones presidenciales. Luego los grandes partidos de la Mesa de la Unidad se unieron a esta posición. ¿Esa decisión va acompañada de un plan? ¿Tiene una estrategia o es netamente abstención pasiva? ¿Han pensado en el amanecer del día 23? Sí, mira, el compromiso de Voluntad Popular y de los partidos políticos tiene que ser, incluyendo los partidos políticos que apoyan al gobierno, tiene que ser el bienestar del país. Y un proceso electoral como este jamás va a dar bienestar. Ahí tuvimos unas elecciones amañadas, fraudulentas, el año pasado con las regionales, luego con las municipales, y la pregunta que tienen que hacerse quienes nos ven desde sus casas es si hoy están mejor que antes, si las cosas están progresando. Ahora Maduro dice que el 23 de abril es que él va a solucionar los problemas económicos, cuando este gobierno tiene 20 años en el poder y siguen culpando el pasado de lo que estamos viviendo. Así que el compromiso de Voluntad Popular y de la Unidad en estas semanas que vienen no puede ser la pasividad. Tiene que ser el acompañamiento a la gente que está muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos, y ese compromiso de estar en la calle con las personas pacíficamente, alzando su voz, es el que nos debemos movilizar de aquí en adelante. Pero aún así hay un cronograma electoral que está en marcha. Las postulaciones son 24 y 26 de febrero. La Unidad habla de no ir a unas elecciones hasta que no haya condiciones. ¿Hay tiempo para lograr esas condiciones? ¿Creen realmente que puede haberlas? ¿O conseguirles implicaría necesariamente correr la fecha de esas elecciones? Mira, para el 22 de abril es imposible que hayan condiciones. Ellos firmaron un acuerdo unilateralmente, que ellos mismos están incumpliendo. La primera premisa de ese acuerdo era renovar el Consejo Nacional Electoral, y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Así que nosotros lo hemos dicho, queremos ir a elecciones, estamos con toda la disposición. El pueblo quiere votar por un cambio, quiere votar de verdad, pero lamentablemente votar no es elegir. Y hoy podremos ir a una elección el 22 de abril, pero el país no va a elegir. Así que le hemos dicho, hay tiempo para rectificar, hay tiempo para cambiar esta convocatoria ilegítima, atropellada, sin ningún tipo de justificación legal, y eso está en manos precisamente del Ejecutivo. Si la respuesta es negativa, pues entonces lamentablemente las fuerzas de la Unidad Democrática no podrán participar en ese proceso. Sin embargo, esta semana la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hablaba de garantías basándose en 6 puntos del otro acuerdo, el que presentó el gobierno en República Dominicana y que los representantes de la oposición se negaron a suscribir. Esta vez hay invitación que se va a hacer a una delegación de la Organización de Naciones Unidas. Sugiere el CNE que la coordine el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Habló también ella sobre equidad en el acceso a medios de comunicación, incluso los públicos, los del sistema público. ¿Usted cree que este es una muestra de verdad interés porque la oposición sienta que hay garantías de ir a un proceso equitativo y transparente? Mira, es todo una apariencia, lamentablemente, porque si hubiesen garantías, aquí lo primero que tendría que ocurrir es que cualquier persona pudiera aspirar
a la presidencia de la República. Y ahí está el caso de Leopoldo López, el caso de Enrique Capriles, que están inhabilitados injustamente o presos en el caso de Leopoldo. Hay partidos políticos como el nuestro, Voluntad Popular, como la misma Mesa de la Unidad Democrática, que no pueden participar en este proceso porque han sido sacados del camino. El gobierno ha diseñado un sistema electoral en el que solamente ellos deciden el resultado. Y el país lo sabe cuando está siendo amenazado, chantajeado a través del carné de la patria para manifestar su opinión. La única manera de que aquí llegue un proceso libre es que se realice en otra fecha con unas condiciones realmente justas. Yo no creo que ningún organismo internacional en este periodo de tiempo tenga la capacidad, la disposición, si quiere, para acompañar un proceso como este que no cumple con los plazos y que ya el mundo entero, eso es muy importante decirlo, el mundo entero, incluso antes de que se realice el proceso, está diciendo, hey, así no. No es que no queremos elecciones, es que así no, y ese es un poco el mensaje que le hemos dicho a la gente. Sin querer pedirle que se aventure a hacer predicciones, si quisiera un análisis de tal como están las cosas, que se puede prever que va a ocurrir con un presidente Nicolás Maduro que aspira a la reelección apoyado por el PSV, los partidos tradicionales del Gran Polo Patriótico y además este nuevo movimiento Somos Venezuela y los otros que se han lanzado ya al ruedo sin intención pareciera de retroceder, que son Henry Falcón, el presidente de Avanzada Progresista, el pastor evangélico Javier Bertucci y ayer justamente se produjo la declinación de Claudio Fermín. Sí, mira, nosotros le hacemos un llamado muy respetuoso a los que están participando en nombre de un sector del país que hace oposición, a que entiendan a que no hay razones para competir en un proceso como este. Es evidente, el país lo sabe, que Maduro pretende autocoronarse el 22 de abril. ¿Y qué va a ocurrir de aquí a allá? Es difícil saberlo. Venezuela es un país donde las cosas cambian a diario. Lo que sí sabemos es que en la medida en que Maduro siga en el poder de la manera en la que lo ha estado, aquí la crisis se va a profundizar. Ya hay personas que no están yendo a trabajar porque el sueldo no les alcanza ni para pagar el transporte. Hay personas que están huyendo de Venezuela porque no tienen alternativa. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y para que eso cambie, aquí debe haber un acuerdo nacional, un acuerdo amplio, un entendimiento en donde se ponga a la gente en el centro de la mesa. Eso no ha ocurrido. Hay un dicho que a mí me gusta mucho repetir, que es cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre, y la hierba es el pueblo que hoy padece la crisis con la mayor dureza posible y no ve que la dirigencia, que sobre todo los que están en Miraflores, le den soluciones. Deténgase justamente allí. Mientras hay una diatriba política y un ambiente preelectoral, hay también una realidad social pues que existe, hay desabastecimiento de alimentos y medicinas. Ustedes lo hemos visto acompañando a pacientes que sufren enfermedades crónicas no curables y que necesitan tratamiento. ¿Qué respuestas espera esa gente tanto de los dirigentes como de quienes desde la oposición pretenden que haya un cambio de rumbo? Mira, la gente que está sufriendo lo que quiere son soluciones. No quiere palabras, no quiere promesas, no cree en promesas de nadie porque es lo que ha recibido durante años y ahí siguen con sus problemas. Nuestro llamado es a entender a que la gente tiene que recibir una respuesta concreta. Maduro se ha encargado durante años y lo va a seguir haciendo, lamentablemente, de culpar a otros. O es el imperio, o son los partidos políticos, o es la crisis. El problema aquí, lamentablemente, son ellos, los que han estado durante 20 años mandando. Así que nosotros seguiremos acompañando a la gente porque no podemos permitir que nuestro país se muera de hambre, que se muera por falta de medicamentos. Ese es el verdadero problema que nos tiene que pegar a cada uno de nosotros, los que somos padres de familia, que vemos como nuestros hijos no tienen el futuro que merecen en este país, que tiene todas las oportunidades, pero que lamentablemente han sido desaprovechadas, mal utilizadas y lamentablemente para que algunos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría de nosotros. ¿Qué rol va a jugar la comunidad internacional en todo esto? La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, que han emitido sanciones puntuales contra funcionarios del gobierno venezolano y, por ejemplo, el Grupo de Lima ya ha dicho que no va a reconocer esas elecciones del 22 de abril, por consiguiente no reconocerían a quien resultara electo. ¿Eso en qué puede suponer algún cambio para Venezuela? Mira, lo primero es que no van a poder recibir el apoyo para reprimir al pueblo. Ya durante años este gobierno contó con el respaldo de otros países, por ejemplo, para importar armamento que ha servido, entre otras cosas, para reprimir a quienes alzan su voz para tener un país distinto. Eso no va a poder seguir ocurriendo. Al mismo tiempo, los países ya entienden que en nuestro país se violan los derechos humanos y no van a hacerse la vista gorda, van a alzar su voz, van a exigir la rectificación en las políticas, la liberación de los presos, el respeto a los derechos más básicos como el derecho a la vida, como el derecho a la salud. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos insistido en la apertura de un canal humanitario. Los países amigos de Venezuela, amigos del pueblo venezolano, han dicho, aquí hay medicamentos, aquí hay alimentos que pueden llegar de manera inmediata a Venezuela. Pero como quienes están en el poder se niegan a reconocer que hay una crisis, porque la crisis significa reconocer su propio fracaso, pues han impedido que esos alimentos y esos medicamentos lleguen y a la gente no le ha quedado más alternativa sino huir casi que en estampida de nuestro país, no porque no lo quieran, no porque no quieran volver, todo lo contrario. Todos los que se han ido
quieren regresar, pero no pueden ver cómo se les mueren sus allegados, cómo no tienen oportunidades y por eso buscan esas oportunidades en otras latitudes. ¿Qué les dice a ellos, a los que se han ido y a los que, como usted, un joven que bordea los 30 años de edad, que hizo familia aquí en Venezuela y que todavía permanece aquí? Mira, que nunca olvidemos que somos muchos más los que queremos un cambio. Sé que son momentos difíciles y lamentablemente pareciera que por las decisiones del gobierno vienen momentos aún más complicados, pero al final del día la mayoría va a vencer, el bien se impondrá y la paz llegará. Tendremos un país lleno de oportunidades porque esa es la tierra por la cual hemos trabajado y por la cual trabajaremos la mayoría de los venezolanos. Así que no perdamos la esperanza. Venezuela nos pertenece a quienes queremos un cambio y ese cambio tarde o temprano va a llegar a nuestro país. Gracias por venir a Entrevista Venevisión. A ustedes. Así despedimos a Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y coordinador político encargado del partido Voluntad Popular. Quédense con nosotros al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.